Colegio Jean Piaget, Secundaria. Hola chicos, hoy vamos a retomar un poco nuestro tema del día de ayer, que hablaba de la narrativa latinoamericana. Pero nos vamos a enfocar a dos principales, el cuento y la novela. En este tema vamos a ver qué es un cuento, qué es una novela y cuáles son sus características principales de cada uno y cómo es que los vamos a poder analizar. El cuento. Este principalmente es una narración creada por uno o varios autores, no solamente una persona va a escribir un cuento. Y se basa en hechos reales o ficticios, cuya trama la va a protagonizar un grupo reducido de personajes con un argumento relativamente sencillos. Estos al momento de que los escriben son muy sencillos, tienen palabras que cualquier persona puede entender y están dirigidos a todo el público. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita, aunque en un principio lo más común era por tradición oral. ¿Y por qué era así? Pues porque los contaban a lo mejor los abuelos, luego los tíos, luego los papás, pero ¿qué pasó? Al momento de que los empezaron a escribir, pues fueron cambiando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque ya no tenían la certeza de lo que les habían contado en un principio. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre partiendo de la base de un ser en un acto de ficción o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. Estos los pueden ir mezclando. Suele contener varios personajes que participan en una sola acción central. Tienen un tema principal y de ahí entonces van a partir para ir escribiendo lo que es el cuento. ¿Cuál es la estructura del cuento? Tiene tres principales aspectos: la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la parte inicial de la historia, pero ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a presentar todos los personajes y los propósitos del por cual está hecho ese cuento, pero principalmente se presenta la normalidad de la historia. ¿Qué es lo que va a pasar en la historia? ¿Por qué hicieron esa historia? ¿Cuál es el tema o qué está sucediendo dentro de? ¿Cuál es el nudo? Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Ahí toman forma y suceden los hechos más importantes. Puede ser que al principio un cuento le suene un poco aburrido, pero entonces llegamos a lo que es el nudo y ahí va a entrar lo que es el problema o el conflicto y entonces se hace mucho más interesante porque van a haber hechos que son relativamente importantes para la estructura del cuento que estamos leyendo. El desenlace es la parte donde se da la solución al problema y donde finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. ¿Han visto a lo mejor en cuentos donde dice continuará? Pues ahí tiene un desenlace. ¿Pero por qué pone continuará? Pues porque entonces el escritor está pensando qué va a suceder después de ese y qué va a poder escribir para entonces hacer otra vez una introducción, un nudo y un desenlace hacia el cuento. Ahora vamos, ¿qué es una novela? No crean que es la novela de la televisión, no. Esta es una novela escrita y es una obra literaria, en la que se narra una acción fingida, en todo o en partes y cuyo fin es causar placer estético a los lectores. Este va a ser una descripción o una pintura de varios sucesos. Aquí van a ser lances interesantes hacia cómo los personajes, las pasiones y las costumbres, que muchas veces estos casos sirven de insumo para la propia reflexión o introspección. Se distingue la novela, ¿por qué? Pues porque tiene su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diferentes en un relato complejo. Pero aparte de que es complejo, pues este relato, ¿qué es lo que hace? Que a lo mejor te puede explicar los personajes, las costumbres que tenían en ese tiempo y qué era lo que estaba pasando. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o entonces pueden presentar hechos en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distintas naturalezas.
Por ejemplo, aquí a lo mejor están hablando de una persona, escriben en presente, pero ¿qué pasa? Que recuerda lo que hizo hace 20 o 30 años y entonces van a regresar al pasado y van a mezclar el orden. Aquí no va a ser un orden cronológico, aquí pueden irlo mezclando, ¿sale? Aquí también les mencionaba un poco que pueden existir relatos de textos de distintas naturalezas. Pueden incluir cartas, pueden incluir documentos, pueden incluir leyendas o algunos poemas para darle una ficción a nuestra novela. ¿Cuáles son las características de la novela? Pues que va a narrar hechos reales o ficticios, pero que van a ser creíbles, no van a ser fantásticos como en el cuento. Predomina la narración, aunque incluye la descripción, un diálogo, un monólogo, y también describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. Ahí va a describir cómo son, a lo mejor las casas, cómo son las calles, cómo es el parque o cómo es el lugar en donde está pasando esta novela. La novela se escribe en forma de prosa. Cuida la estética de las palabras y el desarrollo de los personajes es más profundo que en un cuento o en un relato. ¿Cuáles son los elementos para analizar un cuento o una novela? Aquí yo les di 3 principales en el cuento, pero también la novela los tiene. ¿Qué tienen? Introducción, tienen el nudo y tienen el desenlace. Ya se los había explicado antes, recuerden que les había dicho. Pero también tenemos los personajes y estos son los que van a desarrollar la acción del cuento o de la novela. Y existen 3 tipos de personajes. Los personajes principales, que son los protagonistas, los que nos van a conducir a las acciones y la narrativa se desenvuelve alrededor de ellos mismos. O sea, estos son los que le dan pie a que se desarrolle nuestro cuento o nuestra novela. Luego siguen los personajes secundarios. Son los que apuntalan la historia de los personajes principales con sus propias historias. Los personajes, se podría decir, de relleno o terciarios, son todos aquellos que aparecen en la narrativa, con una función un poco importante y desaparecen. Por ejemplo, pueden decir que a Juanita le llevaron una carta, entonces va a salir el cartero. Puede ser que haya tenido una plática con ella, el cartero, pero después ya no va a aparecer durante nuestro cuento o nuestra novela. Estos son los personajes terciarios. También tenemos el ambiente. En un cuento o en una novela hay ambiente. ¿Y cuál es este? Pues es el lugar donde se van a mover los personajes. Y estos también pueden ser 3. Los físicos, los sociales y los emocionales. Los físicos son todos los elementos que componen la escena, por ejemplo, la casa, los ríos, un árbol. El social son las creencias, las formas de vida, los pensamientos de una época o de una sociedad en la cual se está escribiendo el cuento o la novela. La emocional presentan los estados de ánimo, las angustias, los sentimientos que van a rodear a los personajes. A lo mejor estaba muy triste, a lo mejor estaba muy alegre, estaba pasando por un conflicto con su familia. Eso nos está hablando acerca de lo emocional. Muy bien. Pues bien, chicos, vamos a trabajar en una actividad. Vamos a realizar un mapa conceptual del tema en tu cuaderno. De todo lo que les hablé ahorita van a hacer un mapa conceptual. ¿Sale? Van a leer de su libro de lecturas el cuento Cara de Ángel, así se llama el cuento. ¿Y qué van a hacer? Van a identificar la introducción, el nudo, el desenlace, los tres tipos de personajes y los 3 ambientes que se pueden dar dentro del cuento o de la novela. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado conmigo este día, pero les voy a leer un pequeño pensamiento. Los errores no son fracasos, son señal de que los estamos intentando. Pues bien, chicos, nos vemos mañana para nuestra clase de español. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.